Una pregunta que suelen hacerme muy seguido es, ¿qué es lo que preguntan en una entrevista de trabajo sobre SQL? Bueno, SQL pues es uno de los lenguajes de manipulación de datos para bases de datos más utilizados y más demandados por las empresas. Y por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo he podido presenciar, tanto como entrevistador como siendo el entrevistado, pues puedo decir que hay específicamente 5 cosas relativamente básicas que sí suelen preguntar mucho y evaluar mucho al momento de hacer una entrevista laboral que incluye conocimientos de SQL. Para mostrarlas quiero utilizar esta plataforma que es totalmente gratis de Programmis para poder hacer pruebas de SQL. No hay que descargar absolutamente nada y es totalmente gratis. Voy a estar dejando el enlace de este sitio en la descripción de este video. Así que, sin más, comencemos. Bien, primero quizás de lo más importante de todo, los filtros, por supuesto. Para eso hay que, claro, llamar una base de datos. Aquí tenemos, una tabla de la base de datos. Aquí tenemos 3 tablas. La primera es Customers, así que vamos a decir select asterisco from Customers. Y aquí lo que estamos haciendo con el asterisco es que estamos trayendo todas las columnas, todos los campos de esta tabla. Vemos que tiene 5 filas, específicamente 5 filas, pero podemos aplicar un filtro para poder traer no todas las filas, sino que traer algunas filas de esta tabla. Para hacer un filtro vamos a utilizar la cláusula where y vamos a decir, por ejemplo, where country es igual a, vamos a decir USA. Como USA es un string o un varchar en SQL, vamos a colocarlo en comillas simples y vamos a decir where country igual a USA y vemos que únicamente está trayendo estos 2 registros de USA. Hay algo interesante y es que habíamos notado que había en realidad 3 registros con USA, si no me falla la memoria. No, lo siento mucho. Esta pues no es de USA. Ok, entonces sí estamos bien. Podemos utilizar where para traer USA. Hay otra forma de hacer un filtro con texto que es utilizando la cláusula like. En esta le podemos decir que no sea exactamente USA, sino que sea, por ejemplo, todas las que empiecen por la letra U. Por ejemplo, podemos decir like, comilla, U, y vamos a decir signo de porcentaje para decir que empiece con la letra U y lo demás no importa. Al hacer esto, vamos a ver qué sucede aquí. Bueno. Where country, perdón. Donde el país pues empieza con la letra U y vemos que pues como todos empiezan con la letra U, pues perfecto. Pero si le decimos US, pues entonces solo se va a quedar USA. Perfecto. O podemos decir donde más bien termine con la letra A. Entonces para hacer esto vamos a decir porcentaje y después la letra A. Y al hacer eso nos quedan solamente los que terminan con la letra A, que son también USA. Hay otra forma de hacer filtros y es cuando estamos trabajando con números. Por ejemplo, en este caso con la edad, vamos a decir where age y aquí pues utilizando mayor o menor, sin más ciencia que eso. También puedo decir mayor o igual, que tendría que ser igual que como se dice, mayor o igual, o menor o igual como se dice, menor o igual. Vamos a decirle donde la edad es menor o igual a 22 y pues trae solamente 22 por el igual, le puedo decir donde sea mayor que 22 y trae los mayores que 22. Perfecto, filtros, listo. Los campos calculados también son algo sumamente
importante y bastante evaluado en las entrevistas laborales. Suelen dejar muchos casos o ejercicios para realizar en SQL donde hay campos que en realidad no tenemos. Donde más bien va a tener que ser por medio de un campo calculado. Veamos por ejemplo la tabla que se llama orders. Vamos a decirle select asterisco from orders. Y vemos que tenemos aquí dos campos numéricos. Bueno, este en realidad no es numérico, este en realidad es un ID. Pero hagamos de cuentas que es numérico. Hagamos de cuentas que es numérico. ¿Qué pasaría si nos dijeran que se requiere un campo calculado que fuera el amount, el campo de amount multiplicado por el customer ID? Que fuera el resultado de esta multiplicación. Bueno, pues en este caso podemos traer select asterisco, coma, para decir que quiero todos los campos más uno adicional, que va a ser amount multiplicado por customer ID. Y vamos a ponerle un alias, o sea, un nombre. Para eso vamos a usar as. Y vamos a decirle as amount per customer ID. Por ejemplo, aquí me estoy inventando cualquier cosa. No se le puede poner espacios a menos que vaya entre comillas. Así que listo, ya está nuestra multiplicación. Es así de sencillo. Simplemente hay que cuidar el tema de las comas. Si vamos a crear campos calculados, por ejemplo, si voy a crear otro campo calculado, por ejemplo, amount dividido 2, por ejemplo, as amount 2, por ejemplo, como creé un nuevo campo, hay que ponerle coma al penúltimo y el último siempre va sin coma. Así que perfecto. Aquí tenemos cómo crear campos calculados. Agrupar o el group by es también uno de los temas más demandados y que más se evalúan, porque esto ya tiene un pelín, solo un pelín más de complejidad, porque hay que entender dos cosas: la agrupación y la agregación. La agrupación es por qué variables o por qué valores más bien voy a agrupar. Y la agregación es si voy a contar, si voy a sumar, si voy a dividir, multiplicar, etcétera, lo que sea. Entonces, aquí un ejemplo es que podemos ver que keyboard aparece dos veces, mousepad aparece una vez, mouse una vez y monitor una vez. Esto lo podremos agrupar en 4 veces estos valores, en donde keyboard aparezca solo una vez, pero indicando que está aquí 2 veces y los demás solo una vez. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a decir select asterisco from orders group by. ¿Por qué lo quiero agrupar? Por el ítem, así que vamos a decirle ítem agrupado por ítem. Y ahora, ¿quiero todos los campos? ¿Quiero todas las columnas? Pues no. Quiero saber cuántas veces se repite cada uno de estos. Así que para eso voy a borrar el asterisco, voy a ponerle ítem únicamente. ¿Y qué quiero hacer? Quiero contar cuántas veces está cada uno. Así que vamos a usar la función count. Solo así, count. Y aquí le podemos poner count asterisco o count 1. Cualquiera de los dos es igualmente válido. Vamos a correrlo y ya nos dice pues que aquí está 2 veces keyboard y los demás aparecen solo una vez. Aquí le puedo poner as conteo, por ejemplo. Y aquí un plus es que puedo también ordenarlo. Puedo querer que aparezcan hasta arriba los que tienen menos ítems y hasta abajo los que tienen más repetición de ítems. Así que le puedo decir order by y le puedo decir count 1, que es mi agregación. Y como quiero que vaya aumentando, voy a decirle ASC de ascendent. Y listo. ¿Qué más podríamos hacer con la agrupación? Vamos a ver, por ejemplo, la otra tabla de select asterisco from customers. Vamos a correrla. Y vemos que tenemos el país y tenemos la edad.
yo puedo saber cuál es la edad promedio de mis clientes por país. Así que, ¿qué voy a agrupar? El país. Group by country. Así que necesito aquí el país. ¿Qué quiero calcular? ¿Cuál es mi agregación? Pues es min. No, lo siento, es ABG. Aquí es ABG. Creo que no sería ABG. Vamos a ver. No. Average. Probamos con ABG. De age. Vamos a probar. Bueno, pues sí. Me pareció raro porque no se coloreó la función. Como si el select y el from. Pero pues sí, sí es age. Sí es average. Lo siento. Probamos con min. Solo para salir de dudas. Y sí, no le encuentra. Así que es efectivamente es ABG de average. Y de igual forma podemos ordenarlo. Order by. Lo siento. Order by. Average de age. Y vamos a decirle ascendant. Para que sea ascendente. Y le vamos a decir edad media. Perfecto. Como cuarto punto está el tema de cruzar tablas o los famosos joins o merge. Esto también es bastante demandado. Esto de nuevo aquí vamos aumentando en dificultad porque también requiere un pelín más de conocimiento sobre temas de conjuntos y etcétera, pero no es nada demasiado complicado y es algo que se puede practicar de forma muy sencilla para una entrevista laboral. Y bueno, ¿qué es esto de cruzar tablas? Es que yo puedo cruzar, literalmente como lo dice la palabra, puedo cruzar las tablas si hay algún campo que esté en común entre esos dos. Por ejemplo, podemos ver que el campo Customer ID, aquí se puede ver, el campo Customer ID está tanto en Orders como en la tabla de Customers. No importa que tengan diferente cantidad de columnas, no importa que tengan diferente cantidad de filas, no importa que el Customer ID 4 aquí aparezca 2 veces y aquí solo una, no importa. Lo importante es que haya un campo que sea en común en ambas tablas. Incluso no importa que se llame distinto, eso no importa. Por ejemplo, aquí en la tercera tabla de shippings sale Customer, no Customer ID, pero hace referencia al Customer ID. No importa que se llame distinto, igualmente se puede hacer el cruce. De hecho, vamos a hacer este cruce utilizando la tabla de shippings para que veamos cómo se haría cuando el campo se llama de forma distinta. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a traer este campo de estatus de shipping a el campo, a la tabla de customers. Así que al correrlo, pues vemos que tenemos select asterisco from customers, vemos que no está el campo de status, perfecto. Así que vamos a traerlo. Al traerlo, vamos a ver que, por ejemplo, el Customer ID 1, que es John Doe, vemos que tiene aquí, según esto, el status delivered, ¿sí? Porque sale aquí 1, perfecto. Así que debería traer aquí el campo de status y para el Customer ID 1, John Doe, debería decir status 1 y así sucesivamente para todos los demás. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay 3 formas de hacer un join. Está inner join, está left join y está right join. De hecho hay un par más, está full join y está anti join, pero vamos a profundizar únicamente en el join más utilizado, que es simplemente join. Y en este lo que se hace es que solamente se dejan las coincidencias. ¿Cómo así? Si aquí, por ejemplo, hubiera un sexto customer, me lo invento, un sexto customer, entonces ese sexto customer no va a aparecer aquí porque mi tabla principal, que es la de customers, es la que está después del from. Mi tabla principal no tiene un sexto customer. Por el contrario, si yo tengo un sexto customer aquí que no aparece aquí, entonces aquí siempre, en customers, siempre me va a aparecer, pero como no tiene coincidencia en la tabla de shippings, entonces, ¿qué me aparecería en su estatus?
nada, me aparecería una celda en blanco, pero se va a mantener la estructura, o sea, cantidad de filas de la tabla principal, que es la que está después del from. Así que vamos a hacer join con shippings. Y aquí hay que ponerle un nombre a cada tabla, eso es muy importante. Le podemos poner, por ejemplo, tabla A y tabla B, aunque en la práctica recomiendo usar un alias un poquito más referenciado a la tabla, pero para efectos de ejemplo vamos a ponerle tabla A y tabla B. Vamos a decirle on, o sea, cuál es el campo que está en común entre las dos, y en este caso es Customer ID, que para la tabla A, o sea, Customers, ese campo se llama Customer ID. Y ese tiene que ser igual o tiene que buscar las coincidencias con de la tabla B el campo que se llama Customer. Nada más así. Perfecto. Ahora, ¿qué quiero traer entonces? Quiero tener todos los campos de la tabla A. Entonces voy a poner no asterisco, porque al poner asterisco traería todos los campos de la tabla A y de la tabla B. Yo no quiero eso. Yo quiero todos los campos de la tabla A. Entonces voy a poner A punto asterisco, coma, y de la tabla B, o sea shippings, quiero el status, así que voy a decir b.status. Vamos a correrlo y listo, ya tenemos todos los campos de la tabla A más el correspondiente status de cada uno. Vemos que Customer ID 1 John Doe sale delivered. Perfecto. Y finalmente, otro tema muy demandado es cómo hacer para crear nuevas tablas y sobre todo nuevas vistas. ¿Cuál es la diferencia? Una tabla es pues algo que me aparecería aquí como una cuarta y nueva tabla. Una vista no está, por así decirlo, y en términos de hecho de bases de datos, no está materializada. Una vista es algo que existe de forma codificada, existe la codificación de, pero no existe la tabla de manera almacenada. Es un poquito complejo de explicar y de entender, pero digámoslo así, una vista no requiere tanto almacenamiento como una tabla, pero al momento de utilizar la vista requiere más procesamiento, porque al momento de ser llamada, por así decirlo, se vuelve a crear, se crea nuevamente. ¿Cómo se crea cada una de las dos? ¿Cómo se crea tanto las vistas como las tablas? Es con la misma sintaxis, sin embargo, haremos el ejemplo de la tabla porque creo que desde aquí no se puede crear vistas, pero es exactamente la misma sintaxis. Del ejemplo anterior, vamos a hacer de cuentas que queremos crear una nueva tabla, que es por ejemplo customers barra status, o sea es una tabla nueva en donde está, bueno, pongámosle una diferencia más, pongámosle un where y así apliquemos más cosas de lo que vimos antes. Pongámosle aquí where, el where debe ir después del join, por cierto. Vamos a decirle where age es menor que 35, por ejemplo, para filtrar solamente. No, perdón. Es menor que 30, vamos a decirle, para filtrar únicamente a este sujeto de acá. Vamos a decirle esto. Vamos a correrlo. Perfecto, ya es una tabla totalmente nueva. Así que, ¿cómo se crea esto como una tabla nueva? Vamos a decirle create table. Esa es la sintaxis. Ahora viene el nombre de la tabla. Vamos a decirle, por ejemplo, customer status, por ejemplo. Y vamos a decirle que quiero crear esta tabla como haz pues lo siguiente. O sea, como decirle, quiero que el siguiente código, el siguiente query me cree mi tabla. Así que vamos a correrlo y listo.
vemos que ya existe Customer Status como una cuarta tabla, aquí, con el nombre que le coloqué. Ahora incluso puedo decir, por ejemplo, select asterisco from la nueva tabla que acabo de crear. Y perfecto, ahí la tenemos. Yo creo que una vista no se puede crear. Vamos a hacer la prueba. Y sí, bueno, status, bueno, pongámosle 2 solo para salir de dudas, pero igualmente creo que no será posible. Bueno, pues sí fue ejecutada. Dice que el resultado está vacío. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque de nuevo, no se ha materializado nada nuevo, no podemos ver aquí nada nuevo, pero la vista ya existe, únicamente con Create View. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo voy a decirle ahora, vamos a copiar este nombre, y vamos a decirle select asterisco from el nombre que acabo de crear, vamos a decirle correr. Veamos qué interesante que está esto. La vista existe, por lo tanto corrió, por lo tanto aquí está, la podemos ver, pero no está acá, no está aquí guardada por ninguna de ninguna manera, en ninguna tabla, por así decirlo. Si esto fuera mucho más pesado, si trabajáramos con tablas de miles y miles de filas, hacer este select tomaría desde algunos hasta varios segundos más que llamar a la tabla, pero la ventaja es que no existe como tal acá, por lo tanto no requiere almacenamiento por acá. Así que bueno, estas han sido algunas de las cosas más demandadas o más solicitadas en casos o en pruebas o en entrevistas laborales sobre SQL. Espero que les sirva muchísimo, espero que les ayude bastante. Muchos éxitos desde ya. Y espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.